Tratables estudiantes, sean bienvenidos a esta segunda videocápsula. Hoy estaremos abordando dentro de esta unidad 2, que tiene por nombre ¿qué debo saber del entorno de mi empresa? Las empresas se desenvuelven dentro de un entorno, un contexto, en el que intervienen una serie de factores que influyen en mayor o menor medida en el funcionamiento de las organizaciones empresariales. Dentro de este conjunto de factores se encuentran aquellos sobre los que la empresa no tiene control, los que componen el macroentorno. Por ejemplo, el aumento del precio del dinero. Por otra parte, están los elementos que integran el microentorno, es decir, aquellos en los que la empresa sí puede intervenir. Una empresa puede, por ejemplo, decidir quiénes van a ser sus futuros clientes en función de las características de sus productos o servicios. Recordemos que macroentorno se compone de todas aquellas variables que influyen en la empresa y que ésta no puede controlar. Microentorno está formado por aquellas variables en las que de algún modo pueden intervenir en la empresa. Las empresas han de identificar, evaluar y reaccionar ante esas fuerzas ajenas que pueden afectar a sus operaciones. Para poder comprender el contexto o entorno de las empresas, en esta unidad vamos a centrarnos en el estudio de las funciones de la empresa, de su estructura organizativa, del concepto de empresa como sistema, de los factores tanto de ámbito general como específico que actúan en ese entorno y de cómo la empresa puede influir en él. Sin duda alguna, entonces, existen funciones básicas de la empresa. Las empresas realizan una serie de funciones básicas para lograr sus objetivos. A estas funciones también se les conoce como áreas de actividad o áreas funcionales y se hallan en relación directa con los departamentos o divisiones. La efectividad de una empresa no depende del éxito de un área funcional específica, sino de la coordinación equilibrada entre los principales áreas funcionales, las cuales pueden ser áreas de producción, áreas de venta o marketing, áreas de finanzas, áreas de recursos humanos y la correspondiente área administrativa. Cada una de ellas tiene ciertas funciones como el planificar, organizar, controlar, dirigir, integrar y mandar. Sin duda también las empresas hoy en día tienen un sistema. También se le conoce según la teoría general de sistemas y podemos definir un sistema como un conjunto de elementos interrelacionados diseñados para alcanzar un objetivo específico. La empresa como sistema se entiende como un conjunto de elementos entre sí y con el sistema económico global. El sistema empresa pertenece a un todo unitario relacionado con el entorno o medio en el que se actúa. Dentro de la empresa como sistema encontramos dos características, el sistema abierto y el sistema global.
¿A qué nos referimos con el sistema abierto? Ya que recibe de su entorno una serie de entradas y envía a su exterior otra serie de salidas de diversos tipos. Al relacionarse con el entorno, todo lo que pasa fuera de la empresa le afecta e influye en sus decisiones. Sistema global en el que cualquier influencia que recibe alguno de sus subsistemas o elementos repercute sobre los otros y sobre el conjunto de la empresa. Sin duda, podemos decir entonces que la empresa como sistema se entiende como un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el sistema económico global. También podemos ver que las empresas tienen una estructura organizativa, sí, la cual de las muchas definiciones de empresa la describe como una organización que combina recursos humanos, materiales, con el fin de conseguir un determinado objetivo. Para que esta organización funcione, se tiene que asignar a los miembros o componentes de la misma una serie de atribuciones o jerarquía. Podemos decir que la estructura organizativa de la empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones que la componen. Existen diversos modelos de organización empresarial. Una clasificación puede establecerse en función del principio de jerarquía y división del trabajo, según la cual podemos distinguir mediante dos principios: organización vertical y la organización horizontal. ¿A qué nos referimos dentro de la organización vertical? Está inspirada en el principio de jerarquía y unidad de mando, de modo que las órdenes provienen siempre del primer nivel jerárquico. Cada colaborador recibe órdenes de su superior y se comunica con él. Organización horizontal se basa en el principio de reparto del trabajo, de la especialización y la funcionalidad. Se rompe la unidad de mando. Entonces, la estructura organizativa del trabajo que tenga una empresa influye directamente en la percepción que pueda tener un trabajador de sus condiciones laborales y en su rendimiento profesional. Una estructura organizativa muy vertical con una larga cadena de mandos y tramos de control cortos dificulta el trabajo en equipo. Por el contrario, las estructuras horizontales favorecen en el trabajo de equipo. También podemos ver que dentro de estas funciones se encuentra el entorno de la empresa. Al definir la empresa como sistema, decíamos que se entiende como un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el sistema económico global. Este sistema económico pertenece a un todo unitario relacionado con el entorno o medio en el que actúa. Según esta definición, podemos llegar a la conclusión de que existe una relación fundamental entre la empresa y su entorno. La empresa depende de su entorno para lograr sus metas, por lo que es fundamental que conozca las oportunidades y amenazas que puede encontrar en él para poder desarrollar una estrategia empresarial adecuada. Podemos definir el entorno como todos aquellos factores externos a la empresa que tienen una influencia significativa en su estrategia empresarial. En función de la naturaleza o de la forma en que el entorno se manifiesta en la empresa,
Podemos distinguir dos niveles de entorno: el entorno general, o mejor también conocido como macroentorno, y el entorno específico, que también recibe como el nombre de microentorno. ¿A qué nos referimos con el entorno general? Como ya vimos, está compuesto por todas aquellas variables que influyen en la empresa y que ésta no puede controlar. Se refieren al medio externo que rodea toda la empresa, derivado del sistema socioeconómico en el que desarrolla su actividad. Son factores económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos, legales, medioambientales e internacionales. De igual manera podemos ver los factores del entorno microeconómico, ¿sí? Mejor conocido como el entorno específico, y se refiere al entorno más próximo a la empresa o al sector en el que la empresa desarrolla su actividad. Está formado por una serie de factores que afectan de forma específica a las empresas pertenecientes a un mismo sector y sobre los que pueden tener capacidad de control. Las empresas deben controlar la evolución del sector en el que actúan con el fin de conocer las fuerzas competitivas. Estas fuerzas competitivas son la competencia actual y futura, los productos sustitutos y los proveedores y los clientes. Estimados estudiantes, llegamos al final de esta unidad. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto.